Lo cual es buen indicio. Está con nosotros el diputado provincial Leonardo Gioja. Bienvenido, Leo. Un gusto como siempre. Gracias, Dani. No, gracias por la invitación y me sumo a la denuncia, porque es cierto. Claro, ¿viste? De una manera, digamos, un poco abrupta. Imperativo fue. Imperativo. No estoy muy acostumbrado acá y últimamente nos hemos revolucionado un poco cuando nos mandan a callar. Sí. Pero bueno, en este caso las reglas las ponen ustedes. Es verdad. ¿Qué le pasa al peronismo, Leo? Así, genérico. ¿Qué le pasa al peronismo? Es que el peronismo está vivo. O sea, en el peronismo Sí. vos tenés mucha vida. Quizás estaba un poquito adormecida en los últimos tiempos. O quizás la vida pasaba por ciertos aspectos que estaban fuera de la mirada pública. Hay vida. O sea, hay vida, hay diferencias de opiniones. Y eso es bueno, porque la sociedad está igual. Entonces nosotros no podemos suponer un partido con un nivel de disciplinamiento que significaría callarse, ¿no? O sea, lo contrario de lo que estamos diciendo. Sí. Significaría callarse. Cuando en realidad en la sociedad está pasando muchísimo. Y creo que como partido político, como representante de distintos sectores de la sociedad, tenemos que opinar y dar nuestra opinión. Ahora, la forma en el qué trasciende, que no, bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema. Tal cual. Digo, ya te escuché justamente con nuestro colega Luis Córdoba, que vos decías, bueno, la opinión de mi padre, la opinión de César Gioja es una opinión personalísima, que no debiera ser interpretada como la opinión de un sector. No, pero es que, a ver, es tal cual, también en esto tenemos que tener un poco la opinión de César yendo a uno de los aspectos, ¿no? Sí. Que tiene de estos tiempos y como forma también ya de ir cerrando un debate que creo que ya está un poco agotado. Pero César tiene una opinión de voz particular, ha sido el primero que se ha enfrentado a José Luis. O sea, él hace valer su opinión porque tiene una experiencia enorme, tiene experiencia, tiene formación, tiene capacidad y tiene el respeto de un grupo importante de compañeros. Y él trabaja y se relaciona y se toma un café, porque ya está un poco alejado de los ámbitos públicos, con muchos sectores o con muchos grupos dirigentes que le piden opinión permanentemente. Sí. Da su opinión. Esos grupos también, muchos de esos grupos son sectores en los cuales no están bajo el liderazgo de José Luis, o sea que han estado enfrentados como él en su momento. 12 años antes, ¿no? Estamos Con la enmienda de 2011. Exactamente. Entonces, bueno, es parte también de esta historia, de esta cuestión viva. Ahora, de que una conversación privada salga a la luz públicamente, bueno, eso es otra historia. Y estas charlas y estas opiniones de César se dieron en un marco de una opinión privada, que cuando lo han entrevistado no ha tenido problema en ponerle el marco que está hablando en un sentido estricto dentro de cómo ve él que debería estar reorganizándose el peronismo, cuáles son aquellas cuestiones que favorecen y cuáles son aquellas cuestiones que entorpecen en la renovación del peronismo. Habida cuenta de que se perdió la provincia y que hay responsabilidades. ¿Cuál es tu opinión? Respecto de que somos como más... No, a ver, yo respeto la opinión de César. Sí creo que de cara a estas elecciones... en mi caso, en forma particular, ¿no? Yo, digamos, voy por lista completa. Sí, en este caso, por supuesto que estoy, digamos, ¿sabes qué? Creo que a ver, Massa Rossi es quien nos representa hoy. Creo que por lejos es mi candidato a presidente. Yo le pongo todas las esperanzas a Sergio Massa y para eso va a necesitar apoyo. Mi mandato a la hora de votar a Sergio Uñac es este encolumnamiento absoluto con un proyecto nacional. No es representarse él a sí mismo, sino representarme a mí en lo que yo estoy opinando respecto de una cuestión nacional. Por eso esa no es una cuestión de alineamiento, sino es vamos todos juntos, a la par, los que pensamos que necesitamos una Argentina tal cual nos la imaginamos, digamos, con Massa. Y esto es muy claro. O sea, nosotros estamos pensando en una Argentina que tenga valores, donde haya un componente comunitario. Esta es la esencia también del peronismo, una armonía entre lo individual y lo colectivo, una realización individual en el medio de una comunidad que también se realiza. Este individualismo puro, salvaje, que se disfraza de libertad, pero que en realidad es individualismo, está en las antípodas nuestras. Entonces, por eso un poco también el voto a Massa,
y de todos aquellos que apoyen también este proyecto de Massa y de Unión por la Patria. Leo, ayer estuvo acá con nosotros Emilio Hachem y dijo que Milei se identifica más con Massa que con Bullrich. Que esto es público, que esto es evidente. Yo no creo, porque en definitiva es uno de los caputos, el que es jefe de campaña de él, gente de Macri, el recaudador de Macri, el recaudador de Milei. Yo creo que hay muchísimas relaciones entre Milei y Macri. Macri ha sido el que ha elogiado públicamente a Milei. La verdad que a veces Milei tiene 1000 caras. Y en el enojo justificado de mucha gente encuentra en alguna de las caras que muestra Milei algo que supone. Y como esta sociedad, a veces uno escucha una y prescinde de las otras 999 que dicen lo contrario. Entonces por eso yo creo que hay que verlo en detalle. Yo creo que hoy Milei expresa un proyecto absolutamente individualista. Individualismo salvaje. Esto es el que tiene... puede, el que tiene medios económicos, el que tiene... es una especie de capitalismo salvaje. Y la verdad que nosotros podemos tener muchas objeciones, lo tenemos frustraciones respecto de cómo funciona el Estado en muchísimas ocasiones, pero esto no hace que nosotros debamos prescindir del Estado. Tenemos objeciones respecto a cómo funciona en salud, cómo funciona en educación. Podemos ser muchísimo más eficientes. Eso no significa que tenemos que salir con la motosierra de una forma indiscriminada. Entonces ahí nosotros tenemos pero diferencias absolutamente de fondo con Milei y con Bullrich también, porque muchas veces plantean esta forma. Y además una cuestión fundamental. Los dos hablan de destrucción. Ya, Milei y Bullrich, esa asociación de hay que eliminar al kirchnerismo, hay que eliminar al que no piensa como yo, hay que eliminarlo. Eliminar es una palabra muy fuerte en nuestra cultura democrática. El pacto democrático que tenemos desde el 83 en adelante es un pacto de tolerancia. Digamos, los dos vienen a romper ese pacto, porque hablan de eliminar al que no piensa como uno. Massa que dice, está proponiendo un gobierno de unidad nacional. Todo lo contrario. Veamos quién se identifica con quién. ¿A ustedes les hace ruido cuando Massa coquetea con Morales, de Jujuy? No, cuando está hablando, a ver, yo creo en esto, y lo aplicamos en nuestra tarea política de entendernos con el otro, con el que piensa distinto. Entonces, me hablaba de Emilio Hachem, tiene mi edad, nos conocemos desde niños. Son de la misma generación. Tal cual. Y tengo muchísimos amigos y personas que aprecio en Juntos por el Cambio, tantos como que los tengo de mi lado, y en el sector que está relacionado o alineado en el giojismo, y aquellos que también están en el uñaquismo, que son intendentes, que son independientes. Se puede convivir con la diferencia, es necesario convivir con la diferencia, no podemos eliminarla, y gran parte de lo que ha pasado en la provincia en estos últimos años tiene que ver con esta mirada, y eso fue el gran problema en la interna nuestra, el no aceptar las diferencias, el no convivir con las diferencias, el no tomar al otro, en este caso desde el oficialismo, el uñaquismo, a nosotros, digamos, como un otro legítimo que tiene opinión y que tiene representatividad, que representa un sector. Entonces lo que estamos diciendo es válido para un sector de la población, y como es válido, tiene que ser tomado. Las diferencias se toman, no se eliminan, porque la sociedad es cada vez más heterogénea, cada vez más diversa. No, está claro. Y los verticalismos también están hoy en crisis, En crisis absolutamente, no hay hegemonías, entonces nosotros necesitamos pensar la Argentina, pensar la provincia, pensar la política también de una manera mucho más abierta. Mira, yo creo que la única frase que dije después de las elecciones del 13 de agosto es que está cada vez más claro que nadie puede solo, y lo sostengo. Leo, hablaste recién de las responsabilidades, y entiendo que hay un acuerdo de cese al fuego, ¿no? Hoy en la interna justicialista, o al menos eso es lo que quedó plasmado el jueves 14 de Yo te diría que hay como una primacía en objetivos superiores. O sea, el objetivo... Una primacía porque en objetivos superiores. Hay un objetivo más importante que cualquier tipo de diferencia hoy, que tiene que ver con el proyecto nacional. Sí.
Entonces, eso nos une. No significa que haya diferencias que se resolverán en su momento. Entonces, las cuestiones partidarias, que es lo que queda, vendrá en una etapa posterior. Hoy me parece que lo prioritario es la cuestión nacional. Porque es la gran batalla. ¿Cuál es la condición para la unidad del peronismo en San Juan, digo, a futuro? ¿Por qué? Porque he escuchado en conversaciones privadas referentes del uñaquismo diciendo, mirá, Leo Gioja es uno de los interlocutores necesarios, por ejemplo, para rearmar Capital, ¿no? A ver, yo te diría que yo tomaría dos elementos como condiciones necesarias, no personas, digamos dos conceptos. Uno, diálogo. ¿No? Segundo concepto, que ese diálogo nos lleva a ponernos de acuerdo en un modelo de partido. Entonces, las personas vienen después, definido el modelo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el justicialismo como elementos diferenciadores? Primero, identidad. Fuertemente creo que somos el partido que más identidad tiene por lejos. A veces si vos tenés que ver, qué define a cualquiera de los otros partidos, es difuso. Creo que la identidad del justicialismo está muy clara. Segundo, tenemos unas capacidades políticas importantísimas, porque tenemos intendentes, tenemos diputados, tenemos concejales, la mayoría de los intendentes, digamos una mayoría en la actual y en la futura Cámara de Diputados, tenemos capacidades técnicas indudables. Creo que por lo que hemos sido también gobierno durante 20 años. Y hay, muchísimos técnicos y profesionales que hayan sido o no funcionarios que están ligados a esta visión que nosotros tenemos de cómo debería ser una provincia. Y tenemos una militancia que no tiene nadie. Esos 4 elementos nosotros tenemos que hacerlos confluir en cómo nos vamos a definir como partido de cara a este rol opositor que nosotros tenemos. Tenemos que reformar, evidentemente, tenemos que reformar estructuras, tenemos que readaptarnos al mundo de hoy, a la sociedad de hoy, tenemos que definir en función de nuestra ideología cómo comunicamos nuestras ideas, cómo volvemos a armar proyectos de cara a cada uno de los municipios, cómo apoyamos a nuestros diputados, cómo apoyamos a nuestros intendentes, con proyectos, o sea, con ideas concretas. ¿Qué opinamos de la gestión provincial? ¿Cómo comunicamos? La verdad que hay una tarea enorme de redefinición, y te voy largando solamente algunos de los puntos, de una tarea enorme de redefinición de un partido, pero en beneficio también de la sociedad, y creo que también le va a hacer bien a la política, y también le va a hacer bien a Marcelo Rego, porque le ayuda a elevar la vara, o sea, le ayuda a tener enfrente a alguien que opina, con lo cual creo que es un aporte para que ningún funcionario se duerma, ni siquiera el gobernador futuro se duerma. Bueno, creo que poniéndonos un poco de acuerdo sobre cómo desempeñamos esos roles, los nombres vendrán después. Lo que creo que sí nosotros no podemos hacer, porque no sería bueno, y esto te lo hablo en términos muy personales, es como si le tiráramos el partido por la cabeza a una sola persona y que haga milagros. Claro, arreglártelas. No se puede, porque eso es como, te doy el teatro, pero está vacío. Te queda uno solito arriba del escenario. Me parece que en este contexto no tiene sentido, justamente por eso, porque no hay hegemonías. Tenemos que buscar un rol para cada uno de los sectores y para cada uno de aquellos que quieran aportar. Viejos, jóvenes, creo que todos tienen que tener un lugar. Pero bueno, y esto se hace a partir del diálogo. Perdón que se alarga la respuesta, pero tenía que ver con, partía de esto, del diálogo, que fue lo que falló antes. Y entonces la siguiente pregunta natural es, ¿con Uñac? ¿Por qué no? Ahí, mira, yo creería que ahí las elecciones nos han dado resultados. José Luis ha sido el justicialista más votado por lejos en todos estos procesos electorales. Sergio Uñac es nuestro candidato a senador. Entonces sí tienen que estar, por supuesto que tienen que tener participación, porque los ha legitimado el voto de la gente. Yo no me animo a excluir a ninguno. Sería muy contrario a lo que estoy diciendo, de que nosotros tenemos que abrir. Sí hay que incorporar a muchos más. Vamos a votar en 4 domingos.
Bueno, y ahí llegará la hora. Se abre otro escenario para salir ahí, ¿no? La verdad. ¿Qué te dice, no sé, el olfato? Yo no sé si pregunté por las encuestas, ¿viste? Porque hay encuestas para todos los gustos. Hay encuestas para todos los gustos, pero si nos vamos a un esquema... a ver, un poco a lo que dicen la mayoría de las encuestas, es muy probable que tengamos un balotaje. La verdad que sería deseable que pudiéramos ganar en primera vuelta. Pero creo que se abre un escenario de balotaje en el cual estaríamos nosotros y la gente de Milei, y creo que ahí se redefine absolutamente el escenario, porque ahí sí vamos a tener dos modelos muy distintos, democráticos versus autoritarios. Entonces nosotros creo que ahí se ve una redefinición muy fuerte, y me parece que tenemos que ser muy conscientes de lo que representa un sector que hoy está como absorbiendo el descontento justificado, ¿no? Pero el descontento que tenemos todos también con la situación actual. Sí. Pero para cambiar esta situación lo tenemos que hacer con responsabilidad y con poder político. Y quien me parece que tiene el coraje y que tiene esa actitud de sumar a sectores, de llamar a todos, primero pedir perdón, que es lo que ha hecho. Entonces esa humildad yo no se lo he visto a ningún otro candidato. Y por otro lado, el convocar a un gobierno de unidad nacional es lo único que a nosotros nos va a salvar. Si no estamos profundizando, hablando de destruir o hablando de eliminar a sectores, que no se van a eliminar, ¿no? Porque las ideas no se matan, nos decía Sarmiento. Lo único que vamos a hacer es profundizar un enfrentamiento. Por eso creo que la esperanza de la Argentina hoy es Sergio Massa. Muchas gracias. Gracias. Leonardo Gioja pasó por aquí por Banda Ancha. Hacemos una nueva pausa.